Bien, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a esta presentación del libro Hegel hoy, que recientemente ha publicado la editorial Herder en España. Antes de comenzar y dar la bienvenida a nuestros expositores, en nombre de la Sociedad de Estudios Hegelianos, quisiera primeramente dar un cariñoso saludo y agradecimiento a la Corporación Cultural Chileno-Alemana de Valparaíso, al Centro de Estudios de Hermenéutica de la Universidad Nacional San Martín de Argentina y por último a la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional del Rosario, también en Argentina. En esta ocasión, como verán, nos acompañan los compiladores del texto Ricardo Espinosa, Alberto Toscano, Jorge Eduardo Fernández, a quienes les doy la cordial bienvenida a esta presentación. ¿Cómo están? Haré una breve presentación antes de comenzar el texto. Un segundo. Por favor. Cosas de la virtualidad. Cosas del en vivo, gente que nos está mirando en este momento. Sí. Siempre Diógenes ha generado algún atentado contra Hegel, así que bueno, probable. Esos son los heideggerianos, los que llevan los perros ahí, por eso son los heideggerianos. He vuelto. Bien, bueno, Ricardo Espinosa, como decía, es doctorado por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente se desempeña como catedrático de Historia de la Filosofía Contemporánea en la Pontificia Universidad Católica del Paraíso y ha publicado, entre otras cosas, Realidad y Tiempo en Zubiri en el 2006 y Hegel y las nuevas lógicas del Estado en el 2017. Por su parte, Alberto Toscano es lector en Teoría Crítica y codirector del Centro de Filosofía y Teoría Crítica de Goldsmith en University of London. Ha publicado también, entre otros, Fanaticismo de los usos de una idea en el 2010 y Cartografía de lo absoluto en el 2015. Y por último, Jorge Eduardo Fernández es doctorado en Filosofía y profesor en la Universidad Nacional de San Martín en Argentina. Ha publicado, además de bastantes artículos, un muy buen libro titulado Finitud y Mediación, la cualidad de la lógica de Hegel en el año 2003. Y bien, antes de comenzar, solo mencionar que cada expositor presentará en un tiempo no mayor a 15 minutos y luego habrá un tiempo para que el público pueda expresar sus críticas, hacer preguntas, comentar lo que quieran. Y pueden ir desde ya escribiendo en la misma plataforma de la página de la Sociedad de Estudios Hegelianos y yo al final de la presentación leeré para los expositores aquello que ustedes vayan escribiendo. Sin más, Ricardo, toda tuya la palabra. Bien, muchas gracias Fernanda y a todos los amigos, a Alberto, a Jorge Eduardo, a los amigos argentinos, a los amigos de la Sociedad de los Estudios Hegelianos y a toda la gente que nos está viendo, que nos verá después cuando esté grabado este vídeo. Yo quería hablar de dos cosas. Quiero hablar uno de los editores del libro y después quiero hablar como algo propiamente de Hegel. Claro. Primero, dar las gracias a Herder, porque es un libro que se demoró 3 años, por lo menos proyectan hace 3 años atrás, y por la pandemia todo se atrasa, que no es menor de decirlo. Además, es un libro complejo de hacerlo porque está escrito en muchas lenguas distintas, entonces que la editorial se la jugó, todo, editarlo, las traducciones, es súper difícil, más en estos tiempos, y Herder estuvo ahí y hemos trabajado codo a codo, pero increíble el trabajo que se ha hecho del libro, ya mucho tiempo con el libro. Eso es fundamental porque hay que decirlo más en estos tiempos de pandemia que están todos mal la editorial y tienen problemas muy complicados. Hace un trabajo realmente perfecto y difícil y complejo. Por eso es importante el libro para que se sepa eso. Después, otra cosa externa pero importante es que el libro nace hace 3 años atrás y nace como mis conversaciones siempre con Zizek, Gigi molestando a todos los hegelianos de la escuela de Frankfurt, como es él, y ahí pensamos que debiéramos hacer algo en torno a Hegel hoy, o sea, Hegel Today, hablábamos Hegel Today, repensarlo, invitar a la República de Hegelianos, decíamos, quiénes podrían ser, y así comienza como el proyecto, el proyecto a pensarse Hegel, o sea en el 2017. ¿Cómo podría ser Hegel repensado? Y ahí salen todos los amigos.
Jorge Eduardo, yo lo invito a participar en Argentina, en San Martín, y Jorge Eduardo tiene una gran trayectoria a nivel hegeliano, como tú muy bien lo conoces, Fernanda y Alberto, y después Alberto tiene un tremendo trabajo en el mundo latino y anglosajón también, y siempre ha estado Hegel presente en su vida, y ahí nacen los 3 compiladores para este proyecto que es muy ambicioso. Y después también está la invitación a los amigos. No solamente estaba Gigi siempre está apoyando, pero no hace nada, pero trabaja, manda textos, todo. Y después lo más complicado era pensadores latinoamericanos, pensadores anglosajones y pensadores continentales europeos. Y eso era muy complicado. O sea, que tuviera desde Pippin a Justi, a Albizu, a Slau, a Zizek, a Malabú, a Duque. Era muy complicado juntar a personas que por lo general no escriben juntos, por lo general también hay grupos de amistad, otros no son amigos, hay interpretaciones distintas de Hegel, incluso uno mismo tiene interpretaciones distintas de Hegel. Entonces era un proyecto muy complejo para armar grupos distintos que se ha pensado Hegel, de distintas formas de entender a Hegel, y ahí fue un trabajo de conversar con muchos amigos, repito, Ripalda, Malabú, Klaus Fiedek, Frank Ruda, y mucha gente que se fue sumando al proyecto, y yo les puedo decir que el 95% aceptó de entrada, dijo que sí, y la gente que se acusó era porque no podía escribir el texto en los tiempos, los plazos que se le dio. Eso fue increíble. Querían participar y entre, como ustedes saben, por ejemplo, entre Robert Pippin y Gigi no se llevan bien y están los 2 textos ahí presentes y eso es muy interesante poder verlos. Eso, yo creo que el libro se hace muy, muy atractivo por el nivel de los hegelianos. ¿Y cuál era el punto en común? El punto en común es que ninguno nos creemos que Hegel es panlogicista, ninguno nos creemos que Hegel es un pensador solamente de la fenomenología del espíritu, ninguno nos creemos que Hegel es un pensador como burgués, cerrado sobre sí mismo, abstracto, unilateral, universal y todas esas cosas que se dice, tampoco. Entonces, por lo menos la conexión de todo es que veamos que Hegel es un pensador absolutamente vivo, que atraviesa el siglo XX, que sigue presente el siglo XXI y que tiene que mucho que expresar lo que pasa en lo concreto ahora. Por eso yo creo que el libro se volvió como muy atractivo y querían participar los distintos gente que participó finalmente en el texto. Todo eso es externo, pero importante que se sepa, que casi nunca se sabe. Y entonces es importante que la gente lo vea, que está escuchando esto o lo verá después. Y por eso están esa gente invitada. Y repito, se cayeron algunos porque no pudieron enviar el texto. No voy a decir los nombres de los que no están, porque no hubo el tiempo para recibir sus trabajos. Bueno, y quedó el libro como quedó y estaba bastante bien. Respecto a la interpretación de Hegel, uno de esos vínculos que cuando lean el libro se darán cuenta, desde Albizu, a Félix Duque, a Ripi, a Malabú, clarísimo, a Terry Pinker, hay textos que a mí me encantan, está Cacciari, está Vincenzo Vitiello, nosotros mismos, está mucha gente, San Caulen está también. Bueno, lo interesante de los textos, y ahí comienza con un poco mi interpretación es que se ve a Hegel completamente vivo, o sea, ya como un gran pensador que discute con Heidegger, con Schelling, con los grandes clásicos, pues discutiendo ahora una teoría filosófica ontológica, o ya se ve a un Hegel, un cierto Hegel muy interesante para lo ético-político, se ven muchos textos que está presente Hegel, tanto para su filosofía del derecho en especial, pero por los trabajos entre comillas menores, y también por los trabajos de la lógica, se ve un Hegel muy atractivo. Y casi todos, ahí entro yo, vemos un Hegel que en un mundo muy complejo en el siglo XXI tiene unas ciertas lógicas que nos permiten todavía entender la contradicción y no asustarnos ante la contradicción, al contrario, pensar desde la contradicción. Una de las cosas interesantes de la interpretación de Hegel, el tiempo va pasando rápido, increíble. Una cosa importante de la interpretación de Hegel, y yo lo trabajo en mi texto y en otros textos, es la ciencia de la lógica, ¿no? Entonces, y eso también había una cosa muy bonita en la mayoría de los autores. Todos hemos leído la fenomenología del espíritu, todos amamos la fenomenología del espíritu, que es un libro bello, pero todos hemos pasado también por la ciencia de la lógica. Eso era muy importante, para qué si Robert Pippin o Klaus Fiedek, para qué si Félix Duque, esto todo Gilla a cada rato. Entonces la ciencia de la lógica se ve, es bonito, porque aparece muy fuerte, no solamente la fenomenología, la enciclopedia, los textos menores, la filosofía del derecho, los textos de estética, whatever, no solamente todo eso. La ciencia de la lógica está presente en muchos textos de la
¿ya? Y articulado con los otros textos de Hegel, y eso es importante. Y cuando empieza a verse la importancia de la ciencia lógica, que, bueno, Ruda lo ha hecho, Gigi hace una cosa muy interesante con la abstracción permanente, que es un tema que le encanta a él. Cuando se ve ahí la presencia de la ciencia lógica, se ve algo muy interesante que atraviesa a muchas filosofías del siglo XX y yo lo creo muy importante para los tiempos actuales. ¿Y qué es lo que es eso? Como ustedes saben, es ese famoso método hegeliano. Y en ese método hegeliano, ¿ya? Lo que se ve también, que es muy importante del método de Hegel, que siempre se quiere como escaquear el método de Hegel, o se quiere ir como análisis secundario del método de Hegel, o como hace cierta izquierda, reducir el método de Hegel a la dialéctica, que sería un momento del método de Hegel, la dialéctica. Entonces, lo que se ve ahí en el método de Hegel es una riqueza increíble, ya en el primer prólogo de 1812, ya en el segundo prólogo de 1813 y ya en el desarrollo de los 3 tomos de la ciencia lógica con la segunda edición del libro del ser, la edición póstuma. Ahora estoy trabajando en un nuevo libro que va más adelante, para acá, que estoy haciendo un comentario línea a línea de la ciencia lógica y de Lenin, un texto muy difícil. Ya llevo 100 páginas de eso, voy con el texto en alemán y con los textos en francés, en castellano, hasta una traducción rusa. Entonces, y ahí lo que voy viendo era lo que está en los textos de Hegel Today, que es algo que lo dialéctico, en Hegel siempre tiene un momento fundamental muy interesante de disolución, ¿ya? Él habla del Auflösen, por eso yo hablo de la disolución del capitalismo, es como rauseduque o deshacer el capitalismo. Yo utilizo eso en otros libros, en otros trabajos, hablando de la disolución, porque es cómo trabaja lo dialéctico. O sea, lo dialéctico trabaja sobre la representación y las deshace, las disuelve, las desarticula. Eso es también bonito para el pensamiento actual, por ejemplo, pensamiento de la diferencia o cierto pensamiento de realidad. La va disolviendo. Incluso Lenin le hace un comentario precioso cuando se da cuenta de qué es lo dialéctico del método y se coloca a trabajar en la disolución de ese aparente en sí. Y eso le fascina, obviamente que le fascina a Lenin, le pone exclamación excelente, brillante, lo explica por todas partes, va explicando lo importante que sea disolver eso que es aparentemente un en sí, que no está pasada por mediación alguna y aparentemente es una inmediatez que nos atraviesa, nos constituye como un pistotazo del absoluto. O sea, la disolución fundamental, pero no es todo lo fundamental. No es todo lo fundamental. O sea, no solamente Lenin, también Marx, ¿verdad? Y también otros autores, Gilles, para qué decir, ¿verdad? Otros autores, nos damos cuenta. Primero está el lado de la disolución o el deshacer, ¿ya? En la mediación misma, ese juego de la inmediatez que es constitutiva también de la propia mediación. Lo que es interesante, y lo verán después cuando salga mi libro de Hegel y Lenin, lo que es interesante es el tercer momento. Ya Lenin se da cuenta en 1914 cuando se pone a leer a Hegel directamente, ya lo lee línea a línea, lo comenta. ¿Ya? El tercer momento, que a Gigi le fascina, pero lo tiene poco trabajado, que Duque lo ha ido trabajando cada vez más, ¿ya? Friedrich lo ha trabajado, Robert Pippin lo ha trabajado un mogollón, el mismo Jorge Eduardo que creo lo está trabajando el libro del concepto. El tercer momento del concepto, ya me queda poco tiempo, el tercer momento del concepto, y la Fernanda es tremenda, yo la veo como modera, y me va a cortar así como tremenda, me va a cortar. El tercer momento del concepto es increíble, porque no les puedo contar con lo que dice Lenin. Lenin ve la revolución en el tercer momento, es una cosa, la ve, incluso Lenin se emociona, teóricamente coloca el texto en alemán entero, no quiere ni traducirlo, porque si lo traduce pierde la riqueza del alemán de Hegel, lo pierde, y ve que en el tercer momento se mantiene, ni más ni menos la tensión revolución-Estado, se mantiene una afirmación en la disolución que nos permite no repetir. Ahí está el juego, porque como muy bien lo había enseñado Hegel, y se lo repite Gigi ahora en el Pandemic 1 y Pandemic 2, lo que no había enseñado Hegel antes del psicoanálisis, el primer analista Hegel, que toda repetición es a peor, que nadie se acuerda de nada, o sea, la historia es una repetición a lo peor, y por eso Marx decía en el 18 Brumario, Hegel dice en alguna parte que la historia se repite 2 veces, primero como farsa, segundo primero como tragedia, segundo como farsa. Bueno, Hegel lo dice eso en 1830, su famosa lectura de los romanos, y Hegel está eso lo dice Hegel.
Pero Hegel es más radical que Marx. Marx es más bonito. Marx es más bonito. Hegel está diciendo que lo que era posible se vuelve necesario. O sea, si en Chile un modelo de jubilación era con inversión privada, se mete la estructura al aparato económico capitalista de Chile, de los chilenos y de Chile, y después no hay cómo desactivar la necesidad que la propia estructura que nos va a generar toda nuestra jubilación va a ser una estructura capitalista radical. No hay cómo quitarlo, ni la Bachelet, ni que habría que cambiar la Constitución, destruir la Plaza de Baquedano, ni eso, porque ya se metió en la estructura de la necesidad. Y Hegel es tremendamente triste. La repetición es a lo peor, a lo peor. Pero Hegel, hay un Hegel en que la repetición no es de muerte, es de afirmación. Y por eso Lenin, cuando hace el trabajo, se ve la única forma que se genera un proceso revolucionario a la altura, y no es una repetición mortífera de pura farsa, de pura parodia, que después de Lula venga Bolsonaro, ¿no? Que no pase eso, o que llegue Boris Johnson, que llegue Trump, que no pase eso, es que la disolución tiene que afirmar para manteniendo vivo el movimiento de la mediación. Y por eso ese texto ya del método de Hegel, que está ahí en el prólogo 1 y en el prólogo 2, y que se despliega en los 3 tomos, y en especial en el libro del concepto, mantiene vivo el movimiento en el movimiento mismo de la afirmación, manteniendo el juego de la inmediatez que es constitutiva del desarrollo. Bueno, de eso va mi texto ahí en el libro de Hegel hoy, en eso estoy trabajando actualmente, voy a estar un año en todo eso, porque es un libro muy difícil, y lo dejo a usted cumplir con el tiempo, Fernanda, y le doy gracias, Fernanda, gracias, Jorge, y gracias, Alberto. Gracias a toda la gente que me está escuchando, viendo. Gracias a ti, Ricardo. Alberto. Bien, bueno, muchas gracias a todos, amigos, compañeros, que por la oportunidad, sobre todo, de poder participar en este libro. Libro muy importante que nos pide también de preguntarnos qué es este hoy, qué es este today, qué es esta actualidad. Entonces quiero leer una parte de mi texto, que no sé exactamente bien por qué terminó por ser al final, que es un final bastante deprimente, pero con este batalla, que es un batalla en la que intenta por 30 años de huir de Hegel y también de huir del hoy. Entonces, interrogarse sobre la actualidad de Hegel creo que es plantearse un conjunto de problemas distintos a los que surgen en investigaciones aparentemente análogas con respecto a otros filósofos. Es decir, Hegel hoy no es Kant hoy, no es Marx hoy, es una pregunta muy diferente. En primer lugar, no se puede eludir la insistente y polifacética tematización de lo actual, de la contemporaneidad y del presente en Hegel. Por no hablar de las envolventes filosofías del tiempo y la historia en las cuales tales figuras de la presencia encuentran su razón de ser última. Hegel es, después de todo, un pensador para el cual la propia filosofía es el presente atrapado en pensamiento, algo que se demuestra anecdóticamente por el hecho de que sus primeras y últimas publicaciones consistieron en reflexiones sobre temas de actualidad. Y podemos también hablar, yo tengo un estudiante muy genial, Tom Vanderput, que hizo todo un estudio sobre la filosofía del periodismo, y claro, Hegel fue hasta editor de periódico. Y hay todo este elemento muy significativo en su pensamiento también. No obstante, aunque se puede decir que inauguró una imagen de la filosofía como lucha con la inteligibilidad del presente, por supuesto que Hegel ha sido considerado por la larga procesión de sus críticos más orientados políticamente como alguien que niega la contemporaneidad en el eterno y total cumplimiento del conocimiento absoluto. Claro, una de estas imágenes más bien ahora clichés que estaba ya criticando Ricardo. En lugar de meramente afirmar la primacia de Hegel como filósofo del actual, o verla en última instancia como una artimaña conservadora para contener y neutralizar el presente, es quizá más interesante como alguien que niega la contemporaneidad. Ricardo, ¿puedes ponerte en mute? Porque si no me oigo a mí mismo. Si es posible, gracias.
En lugar de meramente afirmar la primacia de Hegel como el filósofo del actual, o verla en última instancia como una artimaña conservadora para contener y neutralizar el presente, es quizá más interesante, es decir, más inquietante, pensar cómo se puede activar la filosofía de Hegel para destacar el dinamismo de ciertas dimensiones de nuestro presente histórico. Así es como escucho el eco contemporáneo de la provocación maravillosamente ácida de Adorno en 1956, en una conferencia por los 125 años de la muerte de Hegel, según la cual, más que preguntar por la agotadora cuestión filistea de qué significa Hegel para el presente, deberíamos preguntar más bien qué significa el presente ante Hegel. Interrogarse sobre la actualidad de Hegel, entonces, inevitablemente implica volver a, quizá, repetir aquellos momentos de la historia de la filosofía en los que ese mutable conjunto de textos, comentarios, doctrinas, clichés o fabulaciones que se conocen con el nombre engañosamente unívoco de Hegel, que son totalizadas con este nombre, entraron en contacto con el presente histórico. Ese es el asunto de mi capítulo en este libro, es volver, no pensar la actualidad de Hegel en sí mismo, pero cómo se volvió actual en una coyuntura y por un pensador en particular, es decir, Georges Bataille. Claro, podríamos, ya Ricardo nos ha mencionado la más consecuente actualización de Hegel por Lenin. Podríamos hablar de otros casos, la del gran pensador revolucionario C.L.R. James, que escribió sus notas sobre la dialéctica en 1948 y fue a dar lecciones en los últimos años 60 a la Liga de Obreros Negros Revolucionarios en Detroit sobre las doctrinas del ser, la esencia de la noción. Y claro, hay muchas otras figuras de esta actualización. Ahora, en el capítulo hablo de varios momentos de las lecturas, de las luchas, de las humillaciones de Bataille ante la obra textual de Hegel. Es interesante ver que es un encuentro el de Bataille que empieza antes de las famosas lecciones de Kojève. Empieza ya sus lecturas en 1925, cuando sacó en préstamo traducciones al francés, tanto de la fenomenología como de la lógica, y empieza su trabajo de lector, de crítico de Hegel, en un texto más bien marxista y militante que él escribe con Raymond Queneau, pues novelista y, claro, compilador también de las lecciones de Kojève, en el 1932. En la revista marxista independiente de Boris Souvarine, un texto que se llama La crítica a los fundamentos de la dialéctica hegeliana. Un texto que está más bien en el ámbito de un cierto marxismo occidental, pero en el cual también ellos tienen una frase combativa que es llamativa. Dice, contra las críticas negativas al marxismo, dicen que al privar a la ideología, esto es en el 32, claro, en plenas batallas intelectuales y físicas en Francia ya, al privar a la ideología del proletariado del método dialéctico, le quitaban la sangre a un cuerpo. Esta es la idea de la de-hegelización del marxismo. Lo que me interesa más quizás es el momento después del encuentro con Kojève y la descubierta por la parte de Bataille de un Hegel que es leído de manera casi autobiográfica, en el sentido que Bataille va a buscar en Hegel todo lo que es, de un lado, la lógica de su presente que él lee en diálogo constante con Kojève, pero también lo que en Hegel se puede sustraer, se puede escapar de esta lógica. Y ahí es donde descubre como un Hegel muy oscuro, muy dark.
Entonces, mientras que Bataille y Queneau habían circunscrito la validez de la dialéctica hegeliana en términos de una concepción de la lucha de clase, en los años 30 Bataille es obligado con sus compañeros también del Collège de Sociologie a empezar a pensar lo que es el problema del fascismo. El problema del fascismo no solamente como problema político-económico, social, pero como problema también en un sentido meta-religioso. El fascismo como problema de cómo el sacrificio, todo lo que es lo religioso juega al interior del mundo contemporáneo. Esto empuja a Bataille a cuestionar radicalmente la pertinencia explicativa del modelo marxista y a tratar de recurrir a las investigaciones psicológicas y sociológicas sobre el poder y el instinto. Fue en este contexto de una de las conferencias de Bataille al Collège de Sociologie, conferencias, claro, en las cuales participaron muchas figuras como Roger Caillois, como el mismo Walter Benjamin. En una de estas conferencias sobre la atracción y la repulsión como dinámicas de formación de grupos, es decir, parte de este estudio sobre la estructura psicológica y también en un sentido casi etnológica del fascismo, Bataille tiene la ocasión de hacer una de sus declaraciones más francas sobre la relevancia metodológica de Hegel para el estudio de las estructuras afectivas y políticas del presente. En esta conferencia, que es del 5 de febrero de 1938, Bataille insiste en uno de los temas permanentes del Collège y de su propia obra en los años 30 y más allá, a saber, la tragedia. Esto se entiende no en los términos hegelianos de un conflicto, bueno, o para-hegelianos de un conflicto entre órdenes normativos incompatibles, como en el Antígone de Sófocles, sino en términos del hecho de que la unidad entre los seres humanos no se produce de forma inmediata, sino a través de la mediación abismal de lo que Bataille llama una realidad muy extraña, una fuerza incomparable y obsesiva, un núcleo de silencio violento, fuera del cual las relaciones humanas se vacían de su carácter humano. Es decir, es el inhumano como condición de posibilidad del humano. La negatividad de este núcleo es propiamente visceral, reiterando ese vínculo entre lo sagrado y lo horripilante, o bajo que tanto preocupa a Bataille a lo largo de sus escritos. Tal como él mismo dice, en un credo particularmente comprimido, creo que nada es más importante para nosotros que reconocer que estamos atados y comprometidos bajo juramento a lo que más nos horroriza, lo que provoca nuestro más intenso asco. Es toda la lógica de la fascinación y también de la fascinación propia de Bataille por el fascismo. Y aquí es interesante que en este mismo contexto de leer la negatividad en este sentido como visceral y sentido límite, Bataille abre una reflexión sobre la vida o la vida del pensamiento de Hegel o la biografía misma de Hegel, que es bastante llamativa en sí misma. Esto es más tarde, en el 51, que lo escribe. Dice, Hegel mismo le dio mucha importancia a lo que yo describo como el corazón de nuestra existencia. Para él, la base de la especificidad humana es la negatividad, es decir, la acción destructiva. Hegel relató cómo durante varios años había estado aterrorizado por la verdad tal y como su mente se la había retratado y cómo pensaba que se estaba volviendo loco. Este periodo de extrema angustia se produce antes de la fenomenología, pero varios años después, uno de sus alumnos, que sin duda lo había entendido mejor que los demás, al salir de su clase con un sentimiento de opresión, escribió que creía haber oído a la propia muerte hablando desde el podio. Debo reconocer, continúa Bataille, a su vez que la penetración de Hegel le permitió en gran medida ir más allá del ámbito disponible para la conciencia común. Pero, ¿cómo no ser golpeado por un hecho extrañamente contradictorio? A saber, Hegel fue capaz de organizar, exponer y publicar su doctrina, pero no parece que, con una excepción que acabo de citar, lo que le perturbó haya perturbado a los demás. Entonces es interesante que en un sentido la actualización de Hegel por Bataille es como el llamar a sí mismo, a su propio cuerpo, a su propia experiencia, lo que llama su experiencia interior, a esta perturbación, ¿no? Entonces como lo que el elemento oscuro perturbante de Hegel es algo que
Bataille se llama y nos llama a asumir. Y aquí es interesante, y quería terminar con esto, que en uno de los textos más tardíos de Bataille, publicado en su revista Critique, escribe un texto que se llama Hemingway a la luz de Hegel. Es un texto sobre el famoso cuento de Hemingway, The Old Man and the Sea. Y es un texto muy revelador, porque se ve que lo que Bataille mismo encuentra perturbante en Hegel es la falta de nostalgia que Bataille mismo tiene por lo que es lo soberano, lo que es el juego, lo que puede escapar a la dimensión histórica, a la dimensión, claro, leída a través de Kojève del trabajo. Y aquí vuelve a los mismos temas de una carta sobre Hegel que él escribe en el 37 a Kojève mismo. Y se presenta a sí mismo, a Bataille, como alguien que rechaza la tarea de la acción, la llamada a cambiar el mundo, la negatividad misma vista como fuerza histórica. Y es aquí que él usa esta frase que he tomado por mi título, porque creo que es una síntesis de esta relación ambivalente, muy ambivalente que tiene Bataille sobre la actualidad de Hegel, esta idea de la horrible obra de la historia. Y mientras que en los años 30 Bataille intenta asumir este horror, más pasa el tiempo, más se pone en una posición de huir de esta horrible obra, de esta horrible tarea, y a buscar esta dimensión del juego y de la soberanía en la literatura y en la poesía. Entonces, nos muestra en un sentido una de las maneras en las cuales el problema de la actualidad de Hegel se vuelve un asunto y un desafío en un momento histórico y para un pensador en particular. Gracias. Gracias a ti, Alberto, por ese texto. Jorge, toda tuya la palabra. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. En principio, una alegría, aunque sea poder vernos así y vernos bien, que estamos bien. La noticia es que el libro es una realidad tangible, con lo cual no es poco en estos días. Hegel hoy, ya el título, como decía Ricardo, también Alberto, encierra toda una cantidad de contradicciones. Contradicciones que a fuerza de testimoniar, de dar testimonio, al menos de la tarea que hemos realizado como coeditores, por mi parte, debo decir que encuentra su forma, su manera, en definitiva, su realidad efectiva en este libro. Es decir, es un libro donde la contradicción circula de diferentes maneras. Y en este sentido es un homenaje, podríamos decirlo, con lo cual estamos en el núcleo del pensamiento de Hegel. Y esto se debe, creo, en principio a tres motivos. Un primer motivo, como aclara el subtítulo del libro, porque Hegel es un pensador de la contradicción en acto, la contradicción actuante. El segundo motivo, porque el hoy, tan efímero como potente, es una contradicción en sí misma. El tercer motivo se encuentra en relación al camino de gestación y a la realización de este libro, del cual ya algo nos ha dicho Ricardo también. Este es un libro con inquietud originante, por lo menos cuando comenzamos a conversar de su posible realización con Ricardo, surgió podríamos decir, en conversaciones entre Ricardo que él ya había realizado con Hegel, pero
le queríamos dar una impronta desde América Latina también. Más específicamente, en todo caso, de la amistad y de la quimera que iniciamos en principio de ver cómo hacíamos el libro y después qué editorial conseguíamos para que lo publicara, etcétera, con lo cual nos fue llevando sus años y mucho trabajo en el medio. Con lo cual podría decir que esto me permite testimoniar que este libro es el resultado, por un lado, de un entusiasta inclaudicable como es Ricardo, y al mismo tiempo de un paciente y esfuerzo sostenido en lo que fue la organización. No quiero repetir algunas de las cuestiones que planteó Ricardo en este sentido, ligado a juntar lo que considerábamos lo más significativo de los aportes que hay sobre Hegel actualmente, sus autores, también empezar el trabajo de las traducciones, etc. En coherencia con este inicio, diría, junto con Ricardo, tomamos nuestra primera decisión. Este libro se iba a publicar en su primera edición en español. Es decir, porque habíamos jugado con la idea de publicarlo primero en inglés, y bueno, la decisión que tomamos es que queríamos que la primera edición fuera en español. Con lo cual, ahí empezamos a asumir también toda una cantidad de dificultades. Esta decisión, que parece simple, no es, les aseguro, nada menor en cuanto al trabajo de edición y a la búsqueda editorial en ese momento. No eran pocas las contradicciones que teníamos que asumir en este emprendimiento. Yo las compararía en parte, me animo a imaginar, pensando en los pasos perdidos de Carpentier, a la tarea de esculpir una especie de ángel maraquero, en este caso, no en el tímpano de una iglesia misionera, sino en un concierto hegeliano. ¿Cómo hacíamos nosotros para imprimir desde donde lo estábamos pensando este concierto hegeliano que empezábamos a armar? Según lo define el mismo Carpentier, intentábamos una especie de simbiosis cultural producida en torno a Hegel. Contradicción y simbiosis son los dos términos que se nos vienen encima, digamos, en Hegel hoy, concretadas en la palabra escrita de un libro, doy fe, lo tengo acá, que por eso mismo, en la palabra escrita, se mitiga, al menos en algo, la efímera y prepotente naturaleza del hoy, la naturaleza del presente. Hoy, Hegel hoy, publicado en español. Reúne en sus traducciones aportes de diversos idiomas y tradiciones, como señalaba Ricardo, tradiciones filosóficas también. En un idioma, Hegel es pensado siempre de una manera diferente, con su propia atmósfera y sus propios colores, y con la historia de cada país detrás, como veíamos, ¿no? Lo interesante era poder plasmar esto en un libro. Les decía entonces que un Hegel que surge de la plasmación de su pensamiento en otras lenguas, ligado a diferentes cuestiones, historias y autores. Esta es, dicho sea de paso, una diferencia destacable a la que cabe llamar Hegel, a lo que llamaríamos Hegel ayer o anteayer. Y quiero decir, este rasgo de una contradicción y simbiosis cultural es un rasgo propio de lo que podemos considerar Hegel hoy. La importante influencia y variada recepción de Hegel en distintos países de América Latina está presente. En autores como Miguel Justi, Juan Ormeño, Gustavo Leiva, Alberto Damiani, Edgardo Albizu, mencionado antes también por Ricardo, y otros. La tradición, si quieren, española, está representada por José María Ripalda Crespo y por Félix Duque, a quien le debemos muchísimo del trabajo que en lengua española podemos hacer en torno a la ciencia de la lógica. Que Hegel habla español no es menor, sobre todo porque no
si bien la tradición de estudios sobre Hegel en español es una tradición ya sumamente importante y madura, no obtiene en ciertos espacios académicos el reconocimiento que realmente se merece, con lo cual creo que este libro va a aportar y tiene que aportar también en ese sentido. La tradición italiana, mencionaba antes Ricardo a Cacciari, también el trabajo de Cacciari, Hegel y Heidegger, pero queda aún mayor expuesta en el trabajo de Vincenzo Vitiello, que lleva por título Hegel y Vico, un itinerario filosófico, que nos lleva el diálogo entre Hegel y Vico, es decir, cómo Hegel es comprendido en diálogo con la tradición italiana, llevándolo de la mano de Benedetto Croce, Giovanni Gentile, Bertrando Spaventa. Así que ahí hay otro modo de recepción de Hegel que tiene que ver con la tradición italiana. A ella se le suman las contribuciones provenientes de la formación francesa, inglesa y alemana, es decir, y otras más. Con lo cual, el libro presenta un Hegel que está siendo visto desde el modo como ha sido recibido y pensado en distintas lenguas y en distintas tradiciones. Como vemos, este Hegel hoy se dice de muchas maneras. Diría, al modo de una Babel invertida, que reúne la diversidad de lenguas en torno al curso de la idea. Cada cual desde su idioma, desde la gesta cultural y filosófica de sus temas e investigaciones, aporta a este hoy presencia de la diferencia en la identidad del concepto. Un tercer aspecto a resaltar es la variedad temática. Ya algo también mencionó Ricardo, ¿no? La importancia que tiene de haber superado ciertos lugares medianamente habituales en el modo como encarar el pensamiento de Hegel. Y cuando Ricardo mencionaba antes, todos tienen una consideración de la ciencia de la lógica, yo diría que todos hemos salido de un modo de leer parcialmente a Hegel y los temas que encaramos en las diferentes áreas. El libro está dividido en 3 partes. 1, idealismo, hoy. 2, sistema y sujeto. 3, reconocimiento, libertad y revolución. Ninguno de los escritos queda encerrado ni circunscripto en su unidad temática, sino que podemos decir cada uno de ellos, cada cual a su manera, se encuentra el pensamiento de Hegel en conjunto. Y es este un rasgo nada menor para comprender también conceptualmente este Hegel de hoy. Con lo dicho, la convergencia de distintas lenguas y tradiciones de una trama generacional abierta y consecuente. Este sería otro aspecto más. Se reúnen en el libro diversas generaciones. Y diversas generaciones que aportan un recorrido sumamente interesante en lo que es también diferentes visiones del pensamiento de Hegel. De inclusión no parcializada a los estudios sobre Hegel, ya con un ejemplar realmente efectivo, como le decía, en mis manos, hablando del libro en estas catacumbas virtuales que compartimos, podemos decir que, en todo caso, desde esta pandemia me pregunto, ¿por qué Hegel? O más bien, ¿por qué la obra de Hegel nos permite hoy esta diversidad en el concepto? Me respondo, porque Hegel en sí mismo es filósofo del presente. Esto es, primero y principal, Hegel es filósofo. No reniega de la filosofía, sino que la asume en su contradicción. Hegel quiere la filosofía en cuanto tal, con sus intrincados acceso a la sabiduría. Asume a la filosofía como un hacer, que no tiene por qué pedirle prestado el método a otras ciencias, ni a las naturales ni a las sociales, ni tampoco resignarse al fin de la filosofía e ir en búsqueda de la Gelassenheit que haga posible otro pensar. Y 2, porque Hegel es filósofo del presente.
y el presente es en sí mismo contradicción. Claro está que Hegel piensa la historia, ¿quién sino como él la ha pensado? Pero siempre el transcurrir histórico culmina, converge en la contradicción del presente. Ante ella, este libro contiene y nos presenta una sugerente trama generacional, de por sí al mismo tiempo incompleta y convocante, como lo es la vida del espíritu. ¿Más Hegel hoy? ¿Por qué no? ¿Para qué? Nuevas generaciones habrá que incorporar las tradiciones filosóficas en las cuales Hegel ya está hablando también. Pero principalmente porque Hegel, filósofo, nos sigue inquietando, nos sigue estimulando y nos exige también, más que más Hegel, más filosofía. Así que muchas gracias. Aquí termina mi presentación. Muchas gracias, Jorge, por tu texto. Muchas gracias a los tres por cada una de sus presentaciones. Y ahora, a lo menos he visto que hay dos preguntas del público. La primera, que está dirigida para Ricardo. En verdad, yo creo que un poco para los tres, pero me parece que es un muy buen conocedor de Ricardo, que se llama Cristian Palox. Y dice, si acaso lo que tú comentas no significaría que es la negación de la negación. Así, tal cual está formulada la pregunta. Y la otra pregunta un poco más larga, así que si quieres te la hago cuando termines de contestar esta. Ya, sí. Sí, es como se dice así, la negación de la negación. A mí me gusta como lo muestra Hegel. Hegel lo muestra ahí en el prólogo a la primera edición, sobre todo en el prólogo a la segunda edición, que es una maravilla, el último que escribió Hegel en su vida, y después lo desarrolla en el texto, es el movimiento. Hegel, por eso Hegel hace la distinción entre Sage y Ding, ¿no? Casi toda la filosofía se ha preocupado de la cosa y están atrapados por la cosa. Ahí está el kantismo, los cristianos, los chilinianos, atrapados por la cosa. Eso a Lenin le fascina eso, y también a Marx. Están atrapados siempre por la cosa y todos los juegos que tienen con la libertad, con la cosa en sí, con el principio de identidad, con el yo. Tiene un tremendo rollo que tienen ahí. En cambio, para Hegel, la propia cosa es una posición del asaje. Lo que hay es un movimiento. Cuando se disuelve está el movimiento operante. Ese movimiento es lo que mantiene todo el sistema vivo. Por eso Marx se da cuenta de eso clarísimo en el Capital, y Lenin se da cuenta que lo que Hegel estaba hablando era de la vida. Dice Lenin, esta es la definición de materialismo mejor que he leído. O sea, la definición de materialismo, que Hegel no habla nunca de materialismo, es el movimiento mismo de disolución, y a la vez en ese movimiento se mantiene la cosa en su propia expresión afirmativa. Entonces, y eso es fundamental. Cuando, repito, en el prólogo, los dos prólogos son buenísimos, pero el prólogo de la segunda edición está lleno de matices. Hegel está más viejo, está más pesimista, sigue muy fuerte el proyecto del kantismo atravesando todas las aulas. Schelling está muy fuerte, está todo fuerte en Alemania y en Europa, y él está tratando de, ni más ni menos, de sumergirse en el movimiento. Y va jugando Hegel con el texto, y después lo hace clarísimo en la segunda edición del libro del ser, de la ciencia de la lógica, cómo pensar en movimiento. O sea, no quiere más muerte Hegel, o sea, no quiere más determinaciones externas unilaterales, es el movimiento. Y eso yo creo que es la famosa negación de la negación, pero ahí cuando uno ve esa fórmula, está como es lo que decía Alberto, está como ese pesimismo de la negatividad. No, si uno no lee la palabra negatividad y ve el movimiento que está y por eso se disuelve el zar, por eso se disuelve el en sí, por eso se disuelve la identidad, el yo, la cosa en sí, el deber ser. En esa disolución está ni más ni menos el movimiento mismo de todo el tejido sociohistórico. Y por eso es muy importante ya en el segundo prólogo de la segunda edición, y después el trabajo en general y en especial las correcciones al libro del ser del Hegel final. Eso respecto a la primera pregunta. Gracias. Acá hay otra pregunta también para ti, Ricardo, respecto, déjame buscarlo un segundo, acá está, respecto de la contingencia. Y esta pregunta la hace Iván Raimundo Canales. Pregunta, ¿cómo Hegel hoy nos permite pensar la singularidad de la revuelta chilena?
en su particular y singular emergencia, en sus dinámicas de creativa imaginación popular y en su aparente carencia de liderazgo. ¿Cuál sería, desde la lógica del concepto, el universal a cual puede ser asociado este singular acontecimiento destituyente? Y si desde Hegel podemos ver y pensar la revuelta como germen de un algoritmo lógico revolucionario. Completamente contingente para el 25 de octubre. Sí. Gracias, Iván Canales, por la pregunta. Sí, ahora estoy, no sé si está Carlos Camarena escuchando en este momento, que es psicoanalista, filósofo mexicano, y estoy trabajando el concepto de revolución para el famoso diccionario que va a salir en Routledge, Marc Lacan, ¿no? Y trabajando el concepto de revolución, y dándole la vuelta de tuerca a la pregunta, a lo que dice Iván, pensando en Chile. Cuando se pensaba que no había proceso revolucionario, Chile. Y por eso a mí no me gusta la palabra estallido social, porque estallido social es una palabra como soft de bajarlo, así como un poco como el 15M, como mayo del 68, y bajarlo como a momentos dionisíacos juveniles, que explotan. Entonces, no, yo prefiero verlo como un proceso de revuelta revolucionaria, revuelta social con carácter revolucionario, porque va ni más ni menos a desestabilizar la estructura misma del capitalismo, tanto en su producción como su distribución de capital, producción de subjetividad, el reconocimiento, el éxito, la acumulación, la extracción y todo lo que está operando tanto en la subjetividad como en la cosa. Entonces yo lo veo, eso es lo que está pasando en Chile, y por eso en este texto para este famoso diccionario Marc Lacan estoy trabajando, muestro a Chile como es posible una revolución, y ahí obviamente está Iván, si está escuchando, está obviamente Hegel, pero ese es Hegel del concepto, un poco. Gigi andaba un poco con eso ahora con el arte de Chile, no sé si lo han visto. Gigi andaba un poco con eso, pero un poco como antes, pero un poco porque en Hegel se da algo, es complejo la respuesta. Pero tengo a Lenin en la cabeza. Lo que pasa es que el movimiento te permite deshacer la estructura de producción y distribución de capital y de producción y distribución de la subjetividad. O sea, los dos procesos se empiezan a disolver, pero de inmediato, y por eso Lenin se da cuenta que habían fracasado los procesos revolucionarios, y la Segunda Internacional fue un fracaso, porque, como diría Steve Bannon, el obrero era un burgués que se va a la Primera Guerra Mundial por la producción y distribución del capital. Entonces, Lenin se da cuenta, haciendo la famosa biografía de Marx para el diccionario, y haciendo a la vez la lectura de Lenin, de Hegel, Lenin se da cuenta que no, todo proceso iba a ser un fracaso, y es un fracaso porque si el Estado era rígido, obviamente más pasaba de inmediato y operaba como una cosa. Entonces, leyendo a Hegel, se da cuenta que, dicho en el lenguaje genérico, poder y contrapoder, Estado y revolución son dos momentos constitutivos de la propia mediación en su inmediatez que ya está en el movimiento. Por eso Lenin se vuelve loco, iba trabajando ni más ni menos en el texto de Marx y leyendo a Hegel, o sea, y haciendo las dos cosas, y por eso vean lo que hizo con Marx y lo que hace con el comentario lo verán cuando lo haga yo, porque no está. Entonces, es tremendo lo que va haciendo, porque va haciendo la biografía, va haciendo, y por eso pues Lenin dice en 1922, necesitamos, dice, hegelianos materialistas, fundemos la sociedad hegeliano materialista, la sociedad de estudios hegelianos, sociedad de estudios hegelianos materialistas. Eso es lo que pedía Lenin antes de morirse, el 22, hacer grupos de hegelianos, así se llamaba Lenin, porque había este proceso de darse cuenta que en el movimiento estaba toda la posibilidad de construir Estado, pero no un Estado fosilizado, rígido, que al final nos iba a ser obviamente capitalizado y subjetivado una vez más como otra cosa inmediata que nos constituye sin proceso de movimiento. Bueno, pero ¿cuál es el problema? El problema interesante es que no sabemos para dónde va, pero Lenin tenía así su proyecto. Entonces, siempre, yo lo puse en el libro de Hegel y en la nueva lógica del mundo, siempre hay una giralidad, hay una orientación, o sea, no es en abstracto. Entonces, lo interesante de lo que está pasando en Chile es que Chile ya, el malo se conoce bastante bien, y el malo era todo el sistema. Estaba podrido. Por eso es un proceso, no es un estallido social, es un proceso de revuelta revolucionaria, con todo el dolor que eso significa, pero es revolucionario, a la altura del siglo XXI, pero es revolucionario. Pero ahí yo creo que hay una cierta giralidad, y ahí te la están disputando ciertos grupos, siempre está la derecha operando ahí, y las propias izquierdas en Chile están muy disueltas, están muy atomizadas, no representan a nadie. Yo no sé cómo la izquierda
chilena hace unas franjas de televisión, es ridículo, si nadie ve las franjas de televisión, o sea, nadie le importa, el proceso no pasa por ninguna franja de televisión, o sea, no pasa por las franjas, o sea, hay algo rarísimo que le pasa todavía a los partidos políticos o a ciertos grupos de izquierda, esa giralidad, esa visión que tenía Lenin, y lo tiene clarísima ya a finales del diciembre del 14, para generar el proceso revolucionario exitoso el 17, eso yo todavía no lo veo. Sí veo a gente como nosotros trabajando muy bien, hay mucha gente de los barrios conectados por las redes, trabajando ahí yo veo como una cierta visión, pero la expresión, no hay un grupo así, no lo veo en las estructuras políticas, esos son más del establishment y eso yo veo como una decisión que me genera complejidad interna. Eso podría decir, gracias. Muchísimas gracias, Ricardo, por tu respuesta. No sé si entre ustedes tienen alguna pregunta que hacerse o comentar algo. Entre ustedes digo los tres expositores. Si no es así, al parecer del público tampoco hay más preguntas. Así que nada, pues no me queda nada más que dar las gracias por haber participado hoy con la Sociedad de Estudios Hegelianos y haber querido presentar el libro con nosotros. Recordarles que lo pueden comprar por la página de la editorial Herder y dejarlos invitados para la próxima semana a las charlas, al cuarto ciclo de charlas hegelianas. Vamos a tener dos grandes invitados, Valerio Rocco y Pedro Sepúlveda. Así que muchas gracias nuevamente, gracias Jorge, gracias Alberto, gracias Ricardo, que estén gracias, muy bien. Ya, y los amigos, bien Alberto, gracias Eduardo. Okay. Gracias. Chao. Un gran saludo. De que 25 gane la prueba y gane la convención constituyente, por favor, que si no, puede pasar cualquier cosa, o no, Fernanda, cualquier cosa podría pasar. Cualquier cosa. Y sería el gen negativo, a lo peor. Horrible. Horrible. No solamente farsa, peor que la farsa podría pasar. Sí. Vale, gracias. Bien. Que estén muy bien. Bueno, chao, gracias a todos. Muy bien.